Poderoso Padre Celestial, una vez más dando las gracias, mi Señor, por todo lo que usted nos bendice y nos da, mi Señor. Señor, ayúdele a mi hermano a entregar bien de su palabra, mi Señor, y a nosotros recibir con el corazón abierto, mi Señor, y discernir bien de su palabra, mi Señor. Le agradecemos todo en nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Podemos leer desde el versículo, en el capítulo 5 de los Efesios, versículo 6 en adelante. Vamos a leer allí. Dice así, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí nomás. Bien, habíamos visto entonces hasta el versículo 7 de la importancia de no ser partícipes con ellos, de no tener una participación en las obras de ellos. Y el verso 6 hablaba de la posibilidad de ser engañado, ¿ya? Entonces hay que estar bien atento, ¿verdad? Para no ser engañados y que puedan tocar alguna fibra, ¿verdad? Sensible y hacer pensar que no es tan malo o que incluso sería bueno tener participación con ellos para acercarlos a la verdad. Pero en realidad es una trampa, es un engaño para que el, el testimonio sea afectado y no va a haber ningún fruto adecuado. En el verso 8 dice así, dice, ¿por qué? Y ese por qué normalmente es explicativo. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, es decir, otrora, en otro tiempo, no ahora. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y ese cuando dice erais, es en un tiempo, la forma es que es un tiempo, ¿verdad? Un espacio, pero en el pasado. Es un tiempo en el pasado. Entonces, eso era antes, en un tiempo en el pasado. Entonces, en otro tiempo erais. Es un tiempo ya determinado, pero en el pasado, tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, lo que está aquí expresando es que yo no puedo ser participante con el verso 7 con ellos, con las cosas de las tinieblas, con los que son de las tinieblas, con los que son de la oscuridad, y partícipe hacer las mismas cosas que ellos, porque las voy a hacer. Si estoy ahí es porque la estoy haciendo. Soy responsable. Entonces, aquí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso era antes. Eso no es ahora. Eso fue antes, en el tiempo pasado. Y en un periodo en el pasado. Más ahora. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Ahora hay un cambio. Dios ha hecho algo. Hay una intervención divina. Dice, sois luz en el Señor. Luz. Mira lo que dice. ¿No? Aquí está diciendo lo que ellos son. Y ahora, luz en el Señor. Luz. Antes tiniebla, ahora ese soy no está, pero se agrega por el verbo erais, ¿ya? Entonces, antes erais tiniebla, más ahora luz en el Señor, y se le agrega sois porque se usa, se,
se usa nuevamente el verbo, aunque no está en el original, pero se usa. Ahora sois luz en el Señor. Entonces, el luz en el Señor es que hay una realidad ahora estando en un estado distinto, ¿ya? Porque ese en es una preposición de estado. Entonces, soy luz en el Señor, en Él. Eso es una realidad. Pero claro, se va a manifestar cada vez que uno reconozca esa realidad. Es decir, aún siendo luz, uno podría actuar como las tinieblas. Pero la verdad es que eso era antes, pero ahora soy luz en el Señor. Y por eso ahora Él puede, nuevamente, un imperativo, puede hacer un mandato a ellos, andad. Es decir, andad como lo que sois ahora, no como lo que erais antes, sino andad, conducid vuestra vida, dice, como hijos de luz. Y nuevamente la palabra hijos como establecidos, puestos como hijos, en la condición de hijos. Es decir, ahora andar conducidos como lo que sois. Condición de hijos, dice, de luz. Mire, veamos primero a Juan capítulo 1. Los primeros versículos son conocidos, veámoslo ya. 1:5 de primera de Juan, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. El mensaje este lo han oído del Señor, de Cristo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es lo que es Dios. Si decimos que tenemos comunión con él, o si tenemos participación con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí son los hijos de luz, pero los hijos de luz pueden decir que tienen participación con él o comunión con él. Pero si andan en tinieblas, los hijos de luz pueden andar en tinieblas, o sea, andar como, usando el término de Efesios, como lo que eran antes, lo que erais antes. Andar así, dice, mentimos y no practicamos la verdad. No es que no sean hijos de luz, lo que pasa es que no andan como lo que son. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Y qué es andar en luz? Andar como lo que somos, hijos de luz. Ya hemos hablado, ya hasta el cansancio de la importancia de la palabra, de la realidad del espíritu de luz, ya, andar en tu luz, ya, eso. Entonces, andar en la luz de Dios es eso. Pero el asunto es que andar en la luz es porque somos hijos de luz y somos de la luz. Entonces, cuando dice Dios es luz, es que esa es su naturaleza. Él está en luz. Nosotros, nosotros podemos andar en esa luz. ¿Ya? Entonces dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ese es su estado. Nosotros podemos andar como Él, como hijos de luz, porque Él es su estado. Ese es su estado. Es luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si tú andas en luz, yo ando en luz, tenemos comunión. Si tú andas en tinieblas, yo ando en luz, aunque seas del Señor, no podemos tener participación, comunión. Pero si tú andas en luz, yo ando en luz y los otros andan en luz, tenemos comunión unos con otros. Y cuando andamos en luz, aún así, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, la naturaleza del pecado por comisión o no necesariamente por comisión, sino por, algunos dicen comisión y omisión, es decir, sin desear pecar, igual la naturaleza, los pensamientos están, esas cosas están ahí. Y la sangre de Jesucristo sigue operando para que nosotros sigamos andando en la luz y la luz se manifiesta hacia afuera. Entonces, la sangre de Jesucristo aquí es para el creyente que anda en la luz. Es decir, aún andando en la luz, en la palabra, necesitamos la limpieza constante que la hace el Señor por su sangre. Entonces la palabra de Dios limpia, ¿verdad? Pero la hace el Señor por su sangre según 1 Juan. Entonces eso permite que la luz se manifieste. Tiene que haber una operación divina constante en nosotros, aunque andemos en la luz.
Si andamos en tinieblas, no, pues. Si andamos en tinieblas, lo que tenemos que hacer es volver a la luz. Y cuando estamos en la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros pensamos, podemos pensar que cuando estamos en tinieblas y pecamos, ahí la sangre, necesitamos la sangre de Jesucristo. No, pues. Lo que tenemos que hacer ahí es volver a la luz, a la comunión con el Señor. Y cuando tenemos comunión con el Señor y andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y allí la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Cuando andamos en la luz. Porque cuando andamos en la luz tenemos conciencia del pecado. Cuando andamos en la luz nos damos cuenta que nos equivocamos. Y algunas cosas que no son por comisión, ¿ya? Por error, ¿ya? Si alguno pecare, dice, y no se diera cuenta, porque a veces pecamos sin darnos cuenta, de pensamientos, de actitudes, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos sigue limpiando para que nosotros sigamos alumbrando. Para eso. ¿Lo entendías así? Sí, po. Bien, dice entonces, verso 8 porque en otro tiempo erais tinieblas, ya no, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora, andad como hijos de luz, andad como Dios, como el Padre, que está en luz. ¿Ya? Entonces dice, leamos, veamos 1 Pedro 2:12 solamente, veamos otro texto, ¿ya? Para verlo, dice así. 1 Pedro 2:12. A ver, a ver, parece. Ya, ahora sí. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque ellos siempre van a hablar mal igual, si igual, mire, el que está en oscuridad va a hablar mal igual. Glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Otra vez, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, la forma de andar, de conducirse para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como lo hicieron con el Señor también, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dijimos que del capítulo 4 para adelante habla de la responsabilidad. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y esa es algo que nos ha sido dado a nosotros, a los hijos de Dios, no al mundo. Nosotros no podemos exigirle nada al mundo, nada, excepto ya que se vuelvan al Señor, que se arrepientan, se vuelvan al Señor. Eso sí, para eso estamos dando testimonio y predicando, etcétera. Pero nosotros sí tenemos responsabilidad, y mucha. Dice, porque el fruto del Espíritu, que una mejor traducción es el fruto de la luz, porque está hablando de la luz, y los mejores textos dicen luz, aunque la luz no puede estar fuera o apartada del Espíritu, de todas maneras, ¿ya? Pero la mejor traducción aquí es de la luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, un corazón bueno. La bondad es un corazón bueno o generosidad de corazón, esa es la palabra. De acción, ser, incluso es ser útil o servicial. Entonces, la bondad es esa. Cuando uno es útil, es servicial, está mostrando bondad, ¿verdad? Cuando la generosidad se manifiesta en esas cosas, está manifestando la bondad y eso es de Dios, eso es luz. Cuando uno sirve, es luz. Eso es luz, es fruto de la luz. La, dice justicia, ¿ya? Y la justicia es eso, es no dañar al prójimo, sino hacer bien al prójimo. Ocuparse de no dañarlo, de no tocarlo, de no afectarlo al prójimo. Esa es la justicia, en general es esa. Y la verdad dice, y toda, en realidad, cuando dice verdad, podemos decir que es en toda verdad.
toda verdad. ¿Ya? Y esa está hablando del hecho de ser veraces en nuestra forma de hablar, de no mentir. No necesariamente, por supuesto, por la palabra de Dios, que es la verdad, pero es la veracidad, es ser veraces, no mentirosos. Mire, veamos aquí mismo en el 4:15, va a haber unos dos, tres textos. En el 4:15 de Efesios dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ya? Entonces, siguiendo la verdad en amor, es la palabra de Dios, es la verdad. ¿Ya? Sí, es parte de la verdad, la palabra de Dios. Pero mire el 25, verso 25 del capítulo 4. Por lo cual, desechando o despojándose de la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Que por supuesto entra la palabra de Dios, pero ser veraces, no mentirosos. Es mentiroso el diablo, ¿ya? Es hijo, es mentiroso, ¿ya? Y los que son del diablo son hijos de mentira. Entonces dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, una información correcta, no dar una información falsa. Entonces, dice, porque el fruto del Espíritu o de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ese es el carácter, eso es lo que es una, es lo que muestra lo que son los hijos de la luz. Andad como hijos de luz, es decir, no como los de las tinieblas, que son, no son bondadosos, son malos, son injustos y son mentirosos. Entonces, pero nosotros, bondad, justicia y verdad es lo que caracteriza a los hijos de luz. Ese es el fruto de la luz. En 5:22 tenemos fruto del Espíritu, aquí está el fruto de la luz. En Gálatas 5:22 es fruto del Espíritu. 22:23, aquí tenemos el fruto de la luz. Es decir, cuando hay amor, generosidad, bondad, ser útil, hacer bien a los demás, no dañar a los demás y ser veraces, eso es luz. Es una forma de andar, es una forma de vivir, es una forma de manifestar lo que es Dios el Padre. Entonces dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Entonces, aquí comprobando, porque la vida del creyente tiene que ser cuidadosa. Nosotros hacemos, nos equivocamos tanto al principio porque le damos nomás, pues, vivimos y pensamos que la cosa es así. Pero con el tiempo debería uno estar quieto y comprobar. O sea, saber, pero aquí habla de comprobar, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. O sea, no es llegar y hacer nomás, tiene que haber una comprobación. Y esa, la palabra ahí comprobación significa, ahí tengo una descripción aquí, dice, sopesando celosamente las acciones para probar solo aquello que es grato a Dios. Entonces yo tengo que saber en mi vida, mis acciones, mis decisiones, si realmente son gratas a Dios de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a su palabra. Entonces yo no puedo decir, no, si no creo que sea tan malo. No, no creo, no creo, no pienso que sea tan malo. Sino que tú decís, ¿es correcto delante de Dios que yo haga esto? ¿O que permita esto, esto, otro? ¿Es correcto? ¿Es buen testimonio? ¿Es agradable a Dios? Eso. Entonces, como la fornicación, como la avaricia, como la inmundicia, como la idolatría, ya que es el amor al dinero aquí, eh, uno va a decir, no, sí, yo pienso que el Señor le agrada, no, ya, no, no es parte de su carácter, ¿no es cierto? Entonces, alejarse de eso, no dejarse engañar, andar como hijos de luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Entonces dice, sopesando celosamente las acciones para aprobar solo aquello que es grato a Dios. No actuar así, vivir a la rápida. Hay que considerar la palabra de Dios, es decir, al mismo Dios para, para dar mis pasos en mi vida, las acciones.
Tenemos que aprender harto, ¿eh? Nosotros. La forma de la palabra indica una atención permanente y expresa tanto el propósito como el resultado. ¿Ya? Entonces, comprobando, ¿ya? Cuando yo pongo a prueba algo, el resultado es o agradable o no agradable. Lo que no es agradable, no, po. Entonces yo lo pongo a prueba. Entonces dice, indica la forma en que está escrita esta palabra, la forma gramatical, indica una atención permanente, ¿ya? Porque es un presente y eso es permanente. Dice, y expresa tanto el propósito como el resultado. El propósito es que lo que yo haga sea agradable al Señor, po, y eso es para su gloria. ¿Ya? Eso. Entonces, yo no puedo vivir así a la rápida, o lo que yo pienso que está bien. Tengo que sopesarlo, y eso con la palabra de Dios y con el mismo Dios. Comprobando, dice, por experiencia, poner a prueba, examinar, y después de examinar, aprobar. Por ejemplo, yo no puedo pasar de curso un porro a uno que no estudió nunca. Yo no puedo. Primero tengo que probarlo. Disculpen. Tengo que ponerlo a prueba y las pruebas son para eso, para comprobar si tal o tal persona están en condiciones de pasar de curso o de ser aprobado en una prueba. Entonces lo mismo, no es que yo ponga a prueba a Dios. Lo que yo tengo que poner a prueba es lo que yo hago. Si eso es agradable al Señor. Eso es lo que tengo que poner a prueba, lo que hago, lo que voy a hacer, lo que pienso, lo que digo, mi acción, mis actitudes. Eso es lo que tengo que poner a prueba. Y tenemos mucho que aprender, mucho que avanzar, porque nos equivocamos tanto, pero tenemos que avanzar en eso. Y el apóstol Pablo aquí no está tampoco acusando nada de eso, sino él solamente, por la sabiduría de Dios y por la experiencia que él tenía también, la sabiduría de Dios, él está procurando ayudar a este pueblo de Dios para que sepan que todo esto es probable, equivocarse de esa manera, pero que no se hagan problemas si desean realmente las cosas de Dios, bueno, tiene que avanzar, ¿ya? A andar como hijo de luz, porque tienen que conocer lo que es el fruto de la luz, como dice ahí, ¿ya? Bondad, justicia, en toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y poner a prueba lo que es o no agradable al Señor, tiene que ir avanzando. Y el apóstol Pablo ayuda para que ellos no piensen que es correcto algunas cosas que no son correctas, que no tienen que ver con la vida o con el andar, al conducirse de los hijos de Dios. No solamente le dice ya, anda como hijo de Dios y lo deja botado, no, sino que le explica, le enseña para que ellos deseen, los que desean eh, servir al Señor de corazón, bueno, agradarle, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, lo agradable es aquello que Dios considera correcto, según su carácter. ¿Ya? Mire, veamos en Juan 8:29. ¿Y me acompañan ahí un poquito? Uy, no se me ha querido quitar el resfrío, está medio alérgico. Dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, es decir, en la cruz, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Uy, cuántas veces yo he escuchado esto en las oraciones, ya un hermano usaba ese texto siempre, ya, pero eso también para nosotros, no solamente decir que él hacía lo que al Padre le agradaba, lo cual está bien. El asunto es que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿ya?
Entonces dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nosotros tenemos que buscar eso. Él lo hacía porque él era perfecto, siempre hacía lo que le agradaba y estaba seguro porque él era perfecto. Y él vino a hacer la voluntad de Dios su Padre. Y nosotros hemos sido puestos en este mundo como hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios y, en este caso, comprobando, probando, poniendo a prueba, ¿verdad? Como dice ahí, sopesando celosamente nuestras acciones para, y, y poniendo a prueba eso, llegar a la conclusión y decidir lo que es agradable al Señor. Entonces, poner por experiencia, poner a prueba, examinar, para llegar a la conclusión y hacer aquello que Dios considera correcto, según su carácter, lo que es agradable al Señor. Tenemos que ver esas cosas, tenemos que pensarlas. ¿Será correcto esto? ¿Será agradable al Señor? ¿Está bien? Etcétera, según su palabra y según lo que Él es. Verso 11. Y no participéis, no tengáis comunión con, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo son las obras de las tinieblas? Infructuosas. No dan nada, no tienen nada. Son árbol con pura hoja nomás. Cuando el Señor, ¿verdad?, vio esa higuera que tenía hojas nada más, no tenía fruto, y le dijo que se secara, se secó. Y esa es figura de Israel. Llegó a su pueblo Israel y no halló fruto, no halló nada de fruto, nada agradable, nada dulce, no encontró nada para su boca. Y la higuera da los higos que tienen una dulzura, muchos sabemos, especial. Nosotros teníamos mucho, antes teníamos higuera en la casa, ahora ya son puros departamentos, ¿no? Las casas ya, y casas chicas, no caben ni una planta, pocas plantas, a veces las plantas hay que ponerlas adentro, ni siquiera afuera. Pero antes habían, en Santiago por lo menos, todavía persisten en algunos lugares, pero en Santiago eran casas grandes, con patio y todo, y casi todos tenían parrón y higuera. Y los higos eran, che, te esperábamos los higos, por la breva y después los higos, dulces, ricos. Pero el Señor no encontró nada de eso. Entonces dice que nosotros no hemos de ser igual. El Señor ve al mundo y no encuentra nada. Y nosotros no. O sea, nosotros hemos de ser dulces para Él en nuestro fruto, en el resultado de nuestras decisiones. Dulces para Él. Que encuentre algo para comer. Ya por decir algo, usando la figura, que encuentre algo para comer, po. O sea, el pueblo de Israel era inútil. Por eso Él hizo que se secara. Dice, y no participéis, es decir, no compartir, no tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. No solamente dice las obras de las tinieblas, sino que agrega ahora una, un adjetivo, ¿verdad?, que lo califica y dice que son infructuosas. Sino, en vez de eso, más bien reprendedlas. Entonces, aquí tiene que haber una actitud de manifestar que esas cosas no son de Dios. Y una actitud firme, bastante fuerte y sólida, como vamos a verla aquí, según lo que significa la palabra reprenderla. Es decir, no puede ser que aquellas cosas que son merecedoras de reprensión, como el Señor lo hizo con la higuera, por dar la figura y el ejemplo, que nosotros participemos en esas que son aquellas que merecen ser reprendidas. Entonces dice, primero que no participéis, la parte negativa, en no participar en ella. ¿Por qué? Primero porque son infructuosas.
¿Ya? Y después lo que dice, en vez de eso, y esta es una parte en un sentido positiva, que hay que actuar sí, sino más bien, ¿ya? O mayormente, dice reprenderlas. Y esa palabra reprenderlas significa denunciarlas, amonestar, convencer, ¿ya? Y dice que reprenderla implica una investigación profunda que permite sacar a la luz lo que se ha averiguado, exponer a la luz. Entonces, cuando dice reprenderlas, es que uno haga la acusación, los denuncie y manifieste a la luz lo oscura que son. Mira, Juan capítulo 3. Vamos primero a Juan capítulo 3 y vamos a volver acá. Dice así. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y es la misma palabra, reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que Dios hace. ¿Qué cosa? Manifestarlas, reprenderlas. Ellos no van a querer eso. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que es el Señor, yo soy la luz del mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bien, no amaron al Señor, sino siguieron en las tinieblas, porque estaban en tinieblas. Lo que pasa es que siguieron ahí nomás, no quisieron que ellos fuesen iluminados, por así decirlo, por la luz del Señor, porque sus obras eran malas. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, porque quisieron seguir en sus obras malas. Por eso, si quieren seguir ahí, si las aman, no aman la luz, aman sus obras malas. Ellos no se dan cuenta que están en tinieblas. Lo que pasa es que Dios manifiesta que son obras de la oscuridad, de las tinieblas. Ellos piensan que están re bien. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué no quieren escuchar la Biblia? Mire, yo conozco, porque a veces algunos trabajos, conozco las personas que trabajan ahí, que van a la iglesia. Van a la iglesia y hablan que van a la iglesia y todo. Y uno le habla del evangelio, pero no, siguen en la iglesia, nomás no responden. Y su vida oscura, en oscuridad. Su forma de hablar, su forma de actuar, en oscuridad. Sus palabras, todo, oscuridad. ¿Y por qué no ellos van a una iglesia, a una religión? Ir a una iglesia, a una religión, no necesariamente significa que ellos quieren exponer sus obras a la luz para que sean reprendidas y volverse a Dios. No, es simplemente para cubrirse, para sentirse bien y seguir en lo de ellos. Pero no quieren la luz, solamente quieren calmar la conciencia, pero siguen en la oscuridad. Entonces dice, para que sus obras, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ya? Es decir, como vimos aquí, que no sean denunciadas, que no sean amonestadas, que no sean convencidos por la luz. No quieren ser convencidos, quieren seguir igual, con religión y todo, ¿ah? Y hay varios que van a la iglesia y no pasa nada, pero nada de nada, porque no quieren exponer sus pecados, no quieren que sean convencidos de que ellos están en la oscuridad, no quieren. Entonces dice, si no va bien reprenderla, es decir, denunciarla, acusarla. Ya entonces son aquellos, una palabra es redarguirlas, que significa ponerlas en evidencia hablando contra ellas, ya incluso llamándolas por su nombre, reprobarlas y aún condenarlas. Directamente me parece que sí, pero también con el testimonio. Porque algunos aquí dicen, no, no es con palabras, solamente con el testimonio. Pero a mí me parece que es más que eso. Es el testimonio, pero también, hallando la oportunidad, expresar que eso es condenable. Entonces hay que hacer la acusación. Entonces, ¿cómo aquello que merece acusación?
que merece ser amonestado. ¿Nosotros vamos a andar en ellas? ¿Cómo ellos van a darse cuenta que están en la oscuridad? ¿Cómo ellos van a darse cuenta que la luz es lo que ellos necesitan para que sus pecados puedan ser evidenciados delante de ellos y darse cuenta que son malos? Y no cubrirse o taparse o esconderse en una religión, porque son súper religiosos, muchos de ellos, pero no quieren dejar su pecado, no lo quieren dejar y siguen igual. Y a mí me dicen a mí, "Oh, que hablan que uno es distinto y todo el asunto, él no es igual que nosotros y todo, pero no quieren, pues. Igual no quieren acercarse a la luz. Y uno les da testimonio. Y uno les dice muchas veces, mientras es posible, pero ellos no quieren eso. Y siguen diciendo que uno es distinto, pero ellos siguen igual, pues, si no quieren. Entonces dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Lo repito, ¿puede algún creyente tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas? Sí, pues por eso aquí está él exhortando a que no hagan eso, porque son hijos de luz y está el fruto de la luz y no las infructuosas de las tinieblas, sino más bien, en vez de eso, o mayormente, también se puede usar esa palabra, mayormente reprenderlas, con el testimonio, pero también con palabras. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando un creyente no está en comunión con la luz, no siente tanta vergüenza en esas cosas, ¿no? El apóstol Pablo está hablando la realidad de aquellos que procuran la luz y que son hijos de luz, que eso es una cosa vergonzosa, ¿ya? Pero el creyente cuando está mal espiritualmente y ha vuelto a lo que era antes, ya no encuentra la vergüenza, sino que encuentra incluso satisfacción en esas cosas. Un creyente, claro. Pero nosotros no somos para eso, porque en el fondo, por así decirlo, es un soldado perdido. Se fue al otro bando. Sí, estaba allá, en vez de estar en la luz, este se fue al otro bando nomás. Pues no sirve para nada, no sirve. Siendo creyente no sirve. Por eso el Señor a muchos les quitó la vida. En 1 Corintios 11. Algunos estaban enfermos, otros dormían, porque inútiles, no servían. Siendo creyentes, ya, vengan para acá. Los llevó al lugar, al cielo, para que ya no sigan dando, ¿ya?, testimonios inadecuados. Entonces dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahí cuando habla en secreto es lo oculto. Algunos hablan de las religiones ocultas como las religiones de las gnosis, ¿verdad? De los conocimientos que hacían cosas ocultas, inmoralidad, incluso ¿cómo le llaman? Son sectas, pero tienen otro nombre, en donde adoran al diablo, etcétera, pero también mezclado con inmoralidades y otras cosas, ¿ya? Entonces, eh, me voy a acordar después de la palabra, pero dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, es decir, en oculto, en oculto. Entonces, ¿saben que uno dice pensar que Dios conoce todo eso? Qué terrible que Dios vea todo eso. Y lo que nosotros somos por naturaleza, somos pecadores y que ahora uno que conoce de las cosas de Dios, de la luz, qué vergüenza todas las cosas que uno hizo y pensó delante de Dios sin tener conciencia, claro, pero igual éramos responsables. Entonces ahora ellos son responsables de sus actos.
No es que no sea responsable. Y lo terrible es que Dios ve todo eso. Entonces dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿no? O sea, no es tema para nosotros. No es tema para nosotros. Nosotros sabemos lo que hacen porque muchos de nosotros lo hicimos. Y esas cosas hay que dejarlas. Entonces, hablar de eso, no. Menos participar, menos tener comunión con esas cosas. Entonces, ¿cómo lo que es tan vergonzoso, yo voy a llegar a ser participante de eso, como dice en el versículo 11? Entonces dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, las cosas que hacen. ¿Sabe que nosotros no tenemos idea de todas las cosas que hacen, eh? Yo no llegué tan lejos, po, pero el Señor las conoce. Sí, y algunos de los que ahora son creyentes estuvieron en esas cosas más y más profundas. Entonces, la vida del creyente es muy distinta, ¿ya? Y aquí exhorta para que dejemos esas cosas, para que no participemos, para que no nos dejemos engañar, para que vivamos como los que somos hijos de luz y del día y no de las tinieblas. ¿Mm? Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí el estudio. Llegamos entonces al versículo 12, ¿ya? Y Dios mediante vamos a seguir avanzando en el estudio de este hermoso libro. Muy bien, ahora vamos a orar. Les invito a orar para terminar la reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por haber podido avanzar y ver estos temas tan importantes para nuestras vidas, que nos demos cuenta, oh Señor, de lo santo que tú eres y de lo que nosotros somos. Y que el amor sea el que prevalezca en nuestra vida, en nuestra entrega, así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. La expresión más grande de amor, que es tu amor, manifestado en la obra de tu Hijo y el amor de tu mismo Hijo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, rogamos tus cuidados, que tú bendigas tu palabra y en nuestras vidas cada día podamos seguir avanzando, aprender de ti para saber cómo conducirnos en esta vida. Te damos las gracias y rogamos por aquellos que aún no te conocen, para que ellos dejen eso, la dureza de sus corazones, el no desear que sus pecados sean expuestos, para que puedan venir a la luz y para que puedan recibir, por medio de la obra del Señor en la cruz del Calvario, el perdón de sus pecados, de una vez y para siempre, para que puedan ser útiles para Dios. En Romano dice que aún se hicieron inútiles. El que no es de Dios es inútil, no sirve, y no sirve para nada, y eso éramos nosotros. Pero el que cree ahora es útil para Dios, y que nosotros podamos, Señor, avanzar para servirte en este mundo, y que aquellos que no te conocen puedan ser ahora útiles y serviciales para tu gloria. Te damos las gracias, rogamos por nuestros familiares, no, esposos, esposas, hijos que aún no te conocen, familiares y parientes, los compañeros de trabajo, quienes están a nuestro lado, nuestro prójimo, para que ellos puedan ver lo que tú has hecho y para que nuestro testimonio sea potente, para que ellos puedan acercarse a la luz. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.